Hola a todos nuevamente a este espacio que hemos diseñado especialmente para ustedes, para nutrirlos de conocimiento y traerles a la mesa información de valor para poder tomar una decisión bien asesorada acerca de realizar una inversión inmobiliaria acá dentro de los Estados Unidos. Hoy me encuentro con un maravilloso y valioso invitado para nosotros, que es el señor Rubén García, especialista en préstamos hipotecarios para clientes internacionales. Rubén, ¿cómo estás esta noche? Muchas gracias por aceptar mi invitación y por compartir Gracias, con nosotros este pequeño tiempo. sí, claro, no estoy, me encuentro súper bien. Muchas gracias por tenerme en tu espacio. Yo sé que tienes muchos clientes que te siguen y obviamente la opinión tuya es muy importante. Entonces, te agradezco mucho que me hayas compartido este espacio contigo. Pues estoy muy contento por estar aquí contigo en este momento. Gracias a ti. Y bueno, Rubén, vamos, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar el tiempo al máximo y te quiero preguntar, Rubén. Yo tengo muchos clientes que están fuera de los Estados Unidos, que no generan ingresos dentro de Estados Unidos, que capitalizan en otros países, especialmente en Latinoamérica, y quieren resguardar su patrimonio acá dentro de Estados Unidos, pero no saben si pueden o no acceder a un préstamo hipotecario acá o apalancándose en la banca estadounidense. Tú que eres experto en el área, ¿es esto posible para ellos? Sí, totalmente, Yadiver. Definitivamente es algo muy posible. Y la realidad que esto no es algo nuevo. Este tipo de financiamiento para clientes internacionales existe por cerca ya de 30 años. Ok. Han podido, usando sus ingresos de sus países y ese tipo de cosas, poder comprar y calificar por un préstamo hipotecario aquí en Estados Unidos. O sea que definitivamente hay diferentes opciones. Como todo en la vida, tienes clientes que tienen ciertos requisitos, tienes otros que no. Depende también el tipo de propiedad que esté comprando el cliente, si es un condominio, si es un condotel, si es una propiedad independiente. O sea, existen una infinidad de productos y programas para estos clientes. Y tú sabes, Yadive, cuál es una de las cosas más increíbles de estos programas. ¿Cuál? Cuéntame. Las tasas de interés que reciben estos clientes son mucho más favorables que para los clientes locales. ¿En serio, Rubén? En serio, totalmente en serio. ¿Y eso por qué? Bueno, se sobreentiende que estos productos ya son muy conocidos por los bancos, especialmente los bancos locales. En realidad, este producto empezó en nuestra ciudad bella de Miami, en el estado de la Florida, Ok. por bancos locales comunitarios. Empezaron a desarrollar este producto. Obviamente, a través de los años, se han dado de cuenta que, obviamente, el cliente extranjero tiene la costumbre de pagar a tiempo. En otras palabras, son buena paga. Y también están entrando con una inicial importante, típicamente de un 25, un 40% de entrada, lo que ellos típicamente están dando. Entonces el banco está más que protegido y por eso le ofrece a este tipo de cliente una tasa preferencial. O sea que debemos decir que nosotros los latinoamericanos en general tenemos credibilidad ante la banca estadounidense. Correcto, correcto. ¿Qué pasa? Que por mucho tiempo, o sea, el cliente latinoamericano típicamente, históricamente no ha creído en hipotecas. ¿Ok? Sí. Es obviamente por una cantidad de factores muy grande. Típicamente los financiamientos en los países de ellos son extremadamente caros, son complicados de obtener. Entonces, cuando uno le habla de financiamiento a un cliente extranjero, muchas veces la primera reacción es te dicen, no me interesa, hasta que uno le explica y le muestra qué tan fácil es y no solamente eso. Algo que es muy importante es que cuando obviamente tú compras financiado, tú puedes tener lo que es la plusvalía de la propiedad y la rentabilidad. Y muchas veces cuando compras en cash, con ese mismo cash pudieras comprar dos y a veces hasta tres propiedades. Sí, es ¿Ok? así. Entonces la inversión se multiplica. Claro. Estás poniendo menos capital y te estás apalancando. Estás usando el beneficio del apalancamiento en la banca. Correcto, Y cuando correcto. me hablas de la facilidad en cuanto a los requisitos, porque en líneas generales sabemos, en base a lo que me acabas de comentar, de que, bueno,
Hay diferentes programas, todo va a depender del tipo de propiedad que quiera adquirir el cliente. Podemos definir que el crédito es como un traje hecho a la medida, pero en líneas generales, ¿cuáles son esos requisitos principales que debería tener ese cliente que está pensando en invertir en una propiedad acá? ¿Qué Claro, claro sería lo que sí. primero que tú le pides? Bueno, lo primero que hablamos con el cliente es qué fondo tienes disponible para poder comprar, para hacer la operación. Esos fondos, ¿dónde están? Ya están en Estados Unidos, están en tu país. Lo primero es identificar los fondos. Número dos, preguntarle si esta persona tiene su propia empresa o trabaja para alguien como un empleado. Entonces, eso ya ahí averiguamos el tipo de ingreso que está recibiendo. Por ejemplo, el prototípico cliente internacional es un empresario, tiene su negocio. Entonces, nosotros nunca queremos ver declaraciones de renta de su país. ¿Ok? Ok, Eso no lo queremos ver. Simplemente los ingresos se proporcionan a través de una carta de su contador que nos indica los ingresos que ha tenido este cliente en los últimos 2 años y el actual, lo que viene caminando del año actual a la fecha, y ahí ya verificamos los ingresos. Entonces, el segundo paso que se le pide al cliente, obviamente, es su pasaporte y su visa vigente. Necesitamos pasaporte y visa. En los países como Chile, por ejemplo, se usa el ESTA, no tienen visa. ok. Eh, Se le va a pedir una carta de referencia bancaria. Básicamente lo que estamos buscando es, con la carta de referencia bancaria le estamos estableciendo crédito al cliente, que también es un punto muy importante a mencionar. Cuando ese cliente compra aquí, ellos empiezan con cero deuda. Entonces el poder de adquisición de ellos es muy grande, porque aquí no estamos tomando en cuenta todas las deudas que puedan tener en su país. ¿Ok? Eso es un punto muy importante. Entonces le pedimos esa certificación de su banco o carta de recomendación, como le quieras decir. Lo único que queremos es que esa relación bancaria la hayan tenido por lo menos 2 años. Este banco puede estar en su país, puede estar en otro país e incluso puede estar en Estados Unidos, la carta esta de referencia bancaria. Entonces, se le pide algún recibo de algún servicio público como luz, internet, celular, algo que muestre su nombre, su dirección de su casa, de su residencia primaria en su país, ¿ok? Ujú. Y básicamente prueba de fondos del dinero que nos están contando que tienen, y eso es a través de extractos de cuentas bancarios, y típicamente se le piden los últimos 2 meses de los estados de cuentas bancarios de donde ellos puedan tener estos fondos, ¿ok? O sea, que es indiferente que el cliente tenga el dinero en su país o en cualquier otro país, Correcto, siempre y correcto. cuando pueda demostrar que los fondos están bancarizados. Es correcto. Siempre y cuando los fondos estén bancarizados, pues obviamente ya los podemos verificar de esa manera. Es obvio que esos fondos tienen que llegar a Estados Unidos en algún momento debido para Claro. tener la aprobación concreta del banco y del financiamiento. Por eso obviamente lo coordinamos uno a uno con el cliente. Excelente, Rubén. O sea, que en principio los requisitos, los recaudos que hay que presentar ante el banco son relativamente sencillos. Estamos hablando de pasaporte, visa vigente. Es necesario que el cliente tenga visa. Sí, es necesario que tenga visa. El cliente El, y el motivo, porque es importante decir el motivo, ¿no? Los bancos les gusta saber que si por algún motivo esa propiedad, el cliente tiene algún inconveniente con la propiedad, tienen que venir a resolver algo físicamente, el banco quiere saber que ese cliente tiene la habilidad de poder viajar al país. ok, ¿Ok? claro. Por eso es que le piden la visa vigente al cliente. Excelente, excelente. Entonces, en resumen, sería la carta del contador certificado en su país donde pruebe los ingresos que ha recibido los últimos 2 años, el pasaporte y la visa que ya lo mencionamos, la prueba de fondos, referencias bancarias y un recibo de servicio de su país de residencia o donde se establezca la residencia Correcto. del cliente en este caso. Correcto. Donde vive el cliente con su dirección de su casa primaria en su país. Y listo, eso básicamente viene siendo a grosso modo lo que se necesita de ese tipo de clientes. Si el cliente no trabaja por cuenta propia y trabaja para una empresa, entonces la empresa el Departamento de Recursos Humanos es el que nos va a emitir una carta indicando lo mismo que dijera el contador, el Ok. tiempo que lleva trabajando, la posición que tiene, los ingresos que ha tenido, etcétera, etcétera. O sea que es muy, muy fácil la
el préstamo hipotecario a un cliente internacional. Excelente, Rubén. Qué buena noticia, maravilloso. Sí, O sea, excelente hasta noticia. ahora no estamos complicados. Sí, no, 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 para nada, para nada. Y cuando hablamos de inicial, ¿con cuánto debería contar esta persona que esté considerando comprar una propiedad acá, bien sea para rentas, bien sea para planes a futuro, simplemente protección de capital? ¿Cuánto Yo, sería ese porcentaje idóneo que debería tener? Yo te diría, básicamente con las tasas que estamos manejando hoy por hoy, obviamente los precios de las propiedades han aumentado, van a seguir aumentando, obviamente, gracias a Dios. Tenemos un forecast muy interesante para los próximos años. Yo te diría de un 30 o un 40% de inicial para que este cliente pueda tener una rentabilidad positiva en las propiedades. Es obvio que parte del asesoramiento que yo sé que tú le das a tus clientes y todo, se analiza la propiedad y al cliente se le da la recomendación de lo que uno le aconseja que debe dar. Por ejemplo, yo he tenido clientes de todo tipo. Yo tengo clientes que me dicen, no, Rubén, yo tengo un 30%, me interesa sacar el dinero de mi país, me interesa tenerlo en dólares, porque tengo miedo que se me desvalorice más aquí, quiero tenerlo en algo. Si tengo que abonar un poquito mensual para cubrir la cuota, no me importa, pero quiero tener el dinero allá. Tengo otros clientes que me dicen, bueno, Rubén, sí quiero tener el dinero allá, pero me interesa la rentabilidad. Entonces, ese tipo de cliente, lo primero que se identifica, ok, vamos a ver cuál es el punto de equilibrio tuyo. Si el punto de equilibrio tuyo es con un 30, un 35, de ahí entonces vamos a ver qué tipo de rentabilidad estás buscando. Y de ahí entonces uno lleva ese cliente a una inicial, que es lo que el cliente desee para que tenga la rentabilidad que necesita. Por eso, obviamente, es uno a uno, ¿no? Excelente, sí, claro, eso es lo que veníamos hablando, es hecho a la medida, cada caso es diferente, cada perfil Correcto. es distinto, es cuestión de, pues, brindarles esa asesoría personalizada que también sabemos dar y estudiar cada caso, saber también qué tipo de propiedad quieren adquirir y cuáles serían entonces los recaudos o el porcentaje inicial que se acomodaría más a, a ese objetivo de inversión que estamos buscando. Correcto. Hay una pregunta que me suena mucho en mis clientes, Rubén, y aprovechando que te tengo aquí, no puedo pasarla por alto. Quiero que me hables, por favor, de las tasas de interés. No, no, imposible, no se puede. En Las tasas. promedio, sabemos que es individual, cada caso es un expediente, se estudia a la persona, se estudia su perfil, pero en promedio, ¿de cuánto estamos hablando que puede oscilar una tasa de interés para un cliente internacional? Un cliente internacional en este momento, una tasa promedia es un 6,5, ¿ok? Excelente. Viene siendo una tasa promedia para un cliente internacional. Para que tengas una idea, para un cliente local en este momento estás entre 7,3 a 7,5%, ¿ok? Que o sea, hay una gran diferencia entre un cliente extranjero y un cliente local. O sea, el Es, cliente local es decir, que en base a lo que me estás diciendo, siendo extranjero, tengo más beneficios que un local. vas a recibir mejor tasa definitivamente que un cliente local. O sea, tengo un mejor término, ¿no? En el préstamo. Correcto, correcto. Vas a recibir Wow. mejor tasa. Sí, sí, sí. Eso obviamente es algo que los clientes a veces les es difícil entender, no, no, como que no captan eso vamos de nuevo a la explicación anterior que yo di, que obviamente esto no es un producto nuevo, esto no es un producto de ahora, esto es un producto que yo vengo trabajando este tipo de préstamos por más de 20 años. Entonces, es un producto que lleva mucho tiempo en existencia y la realidad es que los requerimientos son iguales. Los requerimientos no los han cambiado. O sea que obvio que funciona. Y hablando en términos también, o sea, haciendo un paréntesis, en términos de requisitos, comparando el local con un préstamo internacional, es sumamente fácil adquirir un préstamo siendo Sí, extranjero. sí, Eh, para un cliente local sería lo mismo que para un cliente local en Colombia, por decir, tiene que llevar las declaraciones de renta, tiene que mostrar todo, o sea, hay que mostrar hasta el tipo de sangre que tiene el cliente, ¿no? Pero bueno, básicamente esa es la gran diferencia y eso yo he tenido eso con muchos clientes que a veces hasta creen que me dicen, no, pero yo no creo que es tan fácil. Pero bueno, es la prueba. Y es así. obviamente se quedan muy contentos, ¿no? Porque el proceso de verdad que no es complicado.
Sí, es sumamente es sencillo y la verdad es que ustedes también lo hacen bastante amigable y como bien lo mencionaste, la amplia trayectoria y la experiencia hacen que hagan todo esto sumamente llevadero y amigable, ¿no? Claro, claro. En cuanto, volviendo al tema de las tasas, ¿no? En cuanto a la historia de las tasas, siempre se han mantenido así, históricamente están en un punto máximo, porque hay mucha gente que tiene miedo, cree que es que las tasas van a seguir subiendo siempre, que todo es en línea recta. Entonces, ¿qué consideras tú, Rubén? ¿Qué crees tú en base a tu experiencia y a lo que has visto en la historia y en tu trayectoria de estos 20 años en tu carrera, que está el mercado hoy día con respecto a la tasa de interés? Bueno, primero tenemos que entender el por qué pasó lo que pasó con las tasas, ¿no? O Ujú. sea, entramos en el 2020, entramos en COVID, ¿ok? Ya en el 2020, si no hubiéramos entrado en COVID, las tasas hubieran subido de todas maneras, ¿ok? Exacto. No hubieran subido con la agresividad que subieron ahora, y ahora también voy a entrar en el detalle por qué pasó eso, pero bueno, hubieran subido y hubiéramos estado quizá en una tasa de un 6 y pico, 6 y medio, por ahí hubiéramos estado. ¿Qué pasa? Llega COVID, todo se paraliza y el gobierno federal no quiere que el negocio de inmobiliario pare y quieren seguir manteniendo el negocio inmobiliario porque eso obviamente crea trabajo, crea muchas cosas y empiezan a inyectar mucho dinero en los mortgage-backed securities, o sea, en todo lo que tiene que ver con préstamos hipotecarios, la plata que usan los bancos, ese tipo de cosas. La Reserva Federal empieza a inyectar dinero ahí. ¿Y qué pasa? Tuvimos tasas que en nuestras vidas no vimos, nunca hemos visto, y yo personalmente no creo que volvamos a ver tasa de un 2,5%. Obvio que eso no es normal, en lo más mínimo, ¿ok? Eso, no, eso definitivamente no es normal para nada. Y, y discúlpame que no me di cuenta que tenía el teléfono. No es normal Tranquilo. para nada. Y obvio que pasa que ahora el gobierno federal empezó entonces, no ahora, pero bueno, hace un año, empezó de ahí a cambiar la Ujú. política. Empezó a sacar los dineros del mortgage-backed securities. Pues, ¿qué pasa? Ahora se crea una inflación. Imagínate, no se estaba produciendo nada, el país estaba, bueno, el mundo estaba paralizado Sí, y totalmente. viene la demanda, muchas personas recibiendo, especialmente en Estados Unidos, muchas asistencias, muchas ayudas, mucha demanda, se dispara una inflación masiva. ¿Qué pasa? Que la herramienta que tiene la Reserva Federal para bajar la inflación es la tasa Claro. federal del país. Y la Reserva Federal se demora mucho en incrementar la tasa. Esperaron demasiado tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que de momento empezar agresivamente a subir las tasas porque se quedaron dormidos, en otras palabras. Claro. Entonces, El eso COVID causó, nos claro. paralizó a Pero todos. bueno, ellos en realidad deberían de haber empezado a subir la tasa quizá unos 6, 7 meses antes de que empezaran. Entonces, Ujú. producto a eso, tuvieron que hacer unas subidas de tasa muy agresivas, muy rápidamente. Y eso causa ciertos efectos en el mercado. Entonces, un ejemplo, cuando la Reserva Federal sube una tasa, el efecto de ese incremento se va a ver 3, 4 meses después, el efecto de ese incremento de esa tasa. Entonces subieron, estaba literalmente mes tras mes estaban subiendo. Entonces eso causó muchos bancos que tenían dinero invertido en los bonos del tesoro, los bancos que escuchamos que quebraron, Sí, porque ellos también se quedaron dormidos y en lugar de salir de ese papel que tenían, se lo quedaron aguantando porque pensaban que era algo más temporal. Y cuando vienes a ver, tú tienes un activo que tú dices, bueno, vale $1 millón y en mes y medio ese activo te baja 500,000. claro. Entonces, eso fue el problema con muchos de los bancos. Entonces, para responderte la pregunta, en realidad, la Reserva Federal, la última reunión que tuvo, anunciaron que muy probablemente para noviembre incrementaron la tasa una vez más. Ujú. Ahora, de allá para acá están saliendo ya muchas noticias, muchas cosas positivas,
con el tema de la inflación. La inflación ya se está controlando bastante, está bien, bien controlada. Y también están recibiendo mucha presión externa del Mortgage Bankers Association, la asociación de los bancos hipotecarios nacionales de Estados Unidos, el NRA, perdón, el NAR, National Association of Realtors. O sea, se han unido varios grupos y le escribieron una carta, que yo después te la voy a compartir para que la tenga. Sí, por favor. Le escribieron una carta a la Reserva Federal pidiéndole que no incrementara más las tasas, que Oh, wow, dejaran las cosas excelente. tal como están. Y si vamos a mirar los dos escenarios. Si en noviembre la Reserva Federal dice, bueno, ya vamos a pautar, ya no vamos a subir más la tasa, inmediatamente vamos a empezar a ver mejoría en la tasa hipotecaria. ¿Ok? Ujú. Si la Reserva Federal dice, bueno, vamos a, a subir la tasa, entonces no es que vamos a ver mucho efecto porque ya las tasas están, en mi opinión, donde van a llegar. Creo que de aquí en adelante lo que vamos a ver es mejoría en lugar de otra cosa. Y, y la etapa más mala yo creo que la hemos pasado. Pero ¿qué pasa? Que el tema de la tasa no es solamente con los clientes locales, extranjeros, también los clientes locales. Porque ¿qué Claro, pasa? Las personas dicen, bueno, no quiero comprar la propiedad porque la tasa está muy alta, pero esa propiedad sigue apreciándose. es así. ¿Ok? Y Y estamos mirando 4 o 5% anual como mínimo. Es lo que mm, estamos mirando y lo que estamos viendo. ¿Ok? Obviamente, históricamente hemos tenido apreciación de un 15-20%, que eso obviamente tampoco es normal. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Cuando las tasas empiecen a bajar, todas esas personas que estaban esperando a que bajaran las tasas se van van a a tirar seguir, a la calle también. ¿Qué tú crees que va a pasar con los precios en ese momento? van a subir, porque seguimos Entonces, teniendo bajo inventario y las propiedades claro, van a aumentar. claro, el mensaje es muy simple. Cásate con la casa y no la tasa, porque Así tú es. puedes refinanciar, tú después puedes refinanciar esa propiedad. Pero imagínate que compren algo ahora, ¿ok? Ujú. Una propiedad de $500 que la compren ahora. En 2 años la refinancen. Nosotros estamos esperando que para el 2025, mediados final de 2025, es que vamos a tener las tasas más atractivas. Por esa casa, solamente un 4% anual, ya se le ha apreciado $32,000. Sí, es así. Y de hecho vamos a hacer otra reunión hablando de ese refinanciamiento, porque ese es un tema también bien amplio que me gustaría tocar. Claro. Es bien interesante, sobre todo cuando estás comprando hoy y te estás casando con la casa y estás saliendo con la tasa. Correcto, o sea, parte del asesoramiento que se le da al cliente ahora también es eso, porque estamos tomando en cuenta lo que va a pasar con las tasas y Ujú. queremos tener el cliente ya mentalmente preparado para que sepa que en X tiempo se le va a poder bajar 1 o 2% esa tasa que van a tener actualmente ahora, que eso significa una alta cantidad de plata que se ahorra en el préstamo. Claro, Pero, total. pero bueno, en resumen, con las tasas, en mi opinión, yo creo que estamos en lo peor. Ujú. Ya de aquí en adelante, lo que estoy mirando ya es mejoría. Es obvio que al menos que Dios no lo quiera, algo catastrófico en el mundo, en el mercado, otro COVID, tú sabes, Sí, eso sería lo único que pudiera interferir con donde estamos, pero todo indica que las tasas ya para el comienzo del próximo año, si no final de este, ya van a empezar a mejorar un poquito. excelente. Me parece genial esta proyección que nos estás dando hoy, esta opinión. Realmente yo la comparto, pienso igual que tú. Pienso que si estás actualmente, el día de hoy, calificado y puedes tomar acción para comprar esa propiedad que tanto deseas, quieres invertir, quieres resguardar tu patrimonio, pues el momento es ahora. Busca una buena asesoría, estoy aquí para ayudarte. Tengo en mi equipo a Rubén, que, bueno, Yes. súper recomendado, he trabajado con él y ampliamente lo puedo recomendar porque sé que va a buscar la mejor opción para ti. Pero te quiero hacer una última pregunta, Rubén, que me quedó en el aire y se me acaba de, la acabo Claro, de recordar. Hablamos de préstamo para personas que no viven en los Estados Unidos. Em, Esta persona quiere comprar una propiedad en preconstrucción.
¿verdad? Ejemplo, Sí. tiene que dar una inicial, tiene que dar pagos escalonados. ¿En qué momento empieza la relación con el banco cuando compro en preconstrucción? ¿Es Bueno, recomendable que antes de yo meterme en la sí, propiedad hable sí. contigo? Definitivamente. Lo primero es tener una conversación con ese cliente y tener, Ujú, obviamente, la conversación que estamos teniendo con el cliente es hoy. Ponte que la propiedad esté lista en 2 años. ujú, Estamos hablando hoy con condiciones de hoy y términos de hoy. ujú. Esperamos que en 2 años las condiciones estén mucho más favorables. ¿Ok? Pero bueno, ese cliente tiene que tener una idea, una noción de en qué tipo de pago va a tener en esa propiedad, qué cantidad de dinero va a necesitar, porque como todos sabemos, no es solamente el iniciar, tiene costos de cierre, costos de escrituración, ¿no? Entonces hay que darle un resumen a ese cliente para que ese cliente esté entrando con los ojitos bien abiertos y sepa exactamente la inversión que está haciendo. Entonces se hace la entrevista inicial, obviamente uno habla con el cliente, le explica todas las cosas, los requerimientos, todo ese tipo de cosas. Y de ahí entonces, dependiendo del constructor, hay muchos constructores que quieren, aunque la propiedad vaya a estar lista en 1 año, 2 años, quieren que ese cliente pase por el proceso y se le haga una aprobación. ¿Ok? Aunque después ese caso ya se mantenga a un ladito hasta que la propiedad esté más cerca de completar para ya finalizar el préstamo. Todo depende del constructor, todo depende de los requerimientos que tenga ese constructor, pero obviamente nosotros nos adaptamos a lo que haga falta hacer, ¿ok? Pero yo siempre recomendaría que ese cliente hable también si es que va a financiar, que hable definitivamente con el banco y tenga una idea de qué término puede esperar ya cuando vaya a tener esa propiedad lista. Excelente. Muy bien. ¿Ok? Muchísimas gracias, Rubén. Y para poder tener esa cita contigo, ¿tiene que estar el cliente aquí presente o podemos adelantar vía Zoom? No, Y claro. De Diver estamos imagínate, era de la tecnología. El COVID nos dio la habilidad de poder hacer muchas cosas no presencialmente, sino por Zoom y todo. Yo entrevisto muchos clientes por Zoom. Entonces, claro, y eso obviamente nosotros nos acomodamos al cliente y lo importante es que el cliente se sienta atendido, que se sienta respaldado y tenga la atención que es debida, ¿no? Y para eso estamos nosotros. excelente, Rubén. Bien, de verdad que para mí ha sido un placer poder hablar contigo el día de hoy. Todos los puntos han quedado lo suficientemente claros, pero si necesitamos más asesoría, tenemos que reunirnos personalizadamente y ajustar ese traje a la medida para ti, ¿ok? Claro que Así sí. que, Rubén, de verdad que muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Eh, Edmer. Un placer estar aquí contigo, acompañándote, definitivamente. espero que nos podamos reunir en una próxima oportunidad para profundizar un poco más acerca de otros temas Claro que sí, de préstamos y financiamiento, ¿ok? claro que sí. Bueno, que estés bien, ¿ok? Chao. Muchísimas gracias, Rubén. Gracias a ti.